ser un problema si esa persona es una mujer casada en sociedad conyugal. Es importantísimo definir cuál es el orden de sucesión. Si entre el fallecimiento de esta persona y de esta otra persona hubiera fallecido uno de los hijos, va a cambiar el porcentaje que pueda recibir cada uno de ellos. Hola, mi nombre es Patricio Puen, soy abogado dedicado al área inmobiliaria y trabajo desde Temuco para todo el territorio nacional en Chile. Y en este video te voy a explicar cómo compramos un terreno a una sucesión hereditaria en Chile. Pasamos desde esta inscripción que estás viendo en pantalla a un nuevo propietario. Esta inscripción daba cuenta de un terreno que pertenecía a un matrimonio, ambos estaban fallecidos y habían 4 hijos. 2 de esos hijos también estaban fallecidos. Entonces, ¿cómo pasamos de esto a un nuevo propietario? Es lo que te quiero explicar en este video. Vamos a ver 3 cosas. Primero, cómo asegurar la compra de un terreno. Segundo, cuáles son los pasos necesarios para poder comprar un terreno heredado. Y tercero, de qué situaciones hay que protegerse en estos casos. Partamos por lo primero. Averiguando quiénes son los dueños. Cada terreno tiene un dueño o tiene varios dueños. Por lo tanto, hay que determinar quiénes son las personas que pueden transferir ese terreno. Puede haber 1, 2, 3 herederos o muchos más. En este caso, teníamos lo siguiente. Estaba el matrimonio, habían 4 hijos. De esos hijos, uno que había fallecido había dejado como heredero a su cónyuge y a otro hijo. Y otra de estas personas que también falleció había dejado a sus 3 hijos como herederos. Entonces, ¿a quién hay que comprarle los derechos? Esta pregunta, bueno, la vamos a responder señalando que son a las personas que están vivas. Tendríamos esta persona, acá tendríamos otro más. En total serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personas que deben firmar la compraventa y transferir todos los derechos que tengan sobre este terreno. Lo general que ocurre es que tenemos primero el terreno, la sucesión hereditaria, y hay que hacer trámites para que el terreno que esté en nombre de esta persona pase en nombre de todas estas personas que están acá. Hay que hacer unos trámites. ¿Cuál trámite? Principalmente la posesión efectiva. En algunos otros casos va a ser necesario hacer un traslado, por ejemplo, del inmueble. Podría también hacer algunas correcciones al título inscrito que pueden tener equivocaciones o pueden tener algunos errores. Por lo tanto, nunca se sabe claramente cuáles van a ser los trámites, pero por lo general va a ser la posesión efectiva. Entonces tenemos el estado actual, hacemos estos trámites de posesión efectiva y tendríamos un nuevo propietario. En este caso, la persona quería comprar antes, quería no perder la oportunidad de compra y quería comprarlo de inmediato, en la situación que se encontraba actualmente. Entonces lo que hicimos fue un contrato de cesión de derechos. Y en este contrato son sumamente importantes revisar cuáles son los datos de los herederos. Nombre, RUT, estado civil, profesión o oficio, domicilio y nacionalidad. Cada uno de estos puntos es sumamente importante porque puede dar pie a un problema. Por ejemplo, si el nombre no coincide entre el título inscrito y el que aparece registrado en el acta de nacimiento, podría ser un problema. También el tema del estado civil, si aparece como casado o aparece como divorciado, aunque en este caso los derechos que se adquieren por herencia no ingresan a la sociedad conyugal, puede ser un problema si esa persona es una mujer casada en sociedad conyugal, porque legalmente la administración de esos bienes la tendría el marido. La profesión o oficio, para determinar de dónde provienen los dineros que pueda tener, el domicilio y la nacionalidad, que también es sumamente importante. Los datos de la propiedad van a ser los datos de inscripción principalmente, y los datos de los derechos de representación o continuadores legales, que van a ser los mismos herederos, pero hay que determinar de dónde proviene ese derecho, porque como no está radicado el derecho, porque no se ha hecho la posesión efectiva, hay que determinar por qué derechos le representan.
Y en este caso, lo que agregamos fue que eran hijos de uno de los herederos o uno de los hijos. Entonces, en este caso, es nieto o adquirió los derechos en su calidad de continuador legal de tal persona. A este contrato de cesión de derechos también hay que agregarle un mandato amplio. Este mandato amplio es para poder terminar todos los trámites que estén pendientes, como la misma posesión efectiva, como realizar otro contrato anexo o complementario para poder posteriormente inscribir esta cesión de derechos hereditarios y que pase la propiedad a este nuevo comprador, que en este caso va a ser el cesionario. Y además hay que establecer plazos y condiciones exigibles en caso de que alguna de las obligaciones estuviera supeditado al cumplimiento del plazo o al cumplimiento de cierta condición, como podría ser el pago del precio. Con este contrato más el mandato amplio que tengan, se puede continuar los trámites que van a ser la posesión efectiva, se van a transferir los derechos a un nuevo propietario y este nuevo propietario los puede transferir. Entonces, luego de hacer este contrato, es importantísimo definir cuál es el orden de sucesión. ¿Quién falleció primero? Si fallece esta persona primero, puede que no reciba ningún derecho. Va a depender si tenía o no tenía hijos. Si esta persona falleció primero y no tuvo hijos, no adquiere ningún tipo de derecho de ninguno de los dos, sino que solamente ya pasarían a los 3 restantes. Pero en este caso no fue así, fallecieron primero los abuelos. Falleció primero la abuela. Entonces, ¿qué es lo que se hace acá? Que se transfieren los derechos de esta persona. ¿Se transfiere a quién? A sus hijos, a cada uno de sus hijos. Entonces aquí los vamos a marcar. Pero no a solo sus hijos, sino también parte de sus derechos van a su cónyuge en calidad de heredero. Entonces el abuelo tendría los derechos que adquiere de la abuela y los derechos que le son propios por haber comprado la propiedad. Aquí tendríamos una inscripción de herencia. Luego el abuelo transfiere los derechos que le correspondían como heredero y los derechos que le correspondían como socio de la sociedad conyugal. Y todos esos derechos los transfieren ¿a quién? A sus hijos. Entonces todos estos hijos reciben una parte de los derechos. Y así los derechos de uno y otro van a transferir a todos sus hijos. Si entre el fallecimiento de esta persona y de esta otra persona hubiera fallecido uno de los hijos, va a cambiar el porcentaje que pueda recibir cada uno de ellos. Pero hay que definirlo dependiendo del orden del fallecimiento. Entonces, ya, en este caso no hubo ningún tipo de problema y se pudo realizar normalmente el trámite. Entonces tendríamos una posesión efectiva, 2 posesiones efectivas. Luego, falleció esta persona y este solamente le hereda a su hijo, que sería nieto de esta persona, y a su cónyuge. Posteriormente, esta persona le hereda a cada uno de sus 3 hijos. Entonces, con eso ya tendríamos ordenado cuál va a ser, cómo se van a realizar las posesiones efectivas que se tienen que hacer. Entonces, ¿qué se hace después? Primero, tenemos posesión efectiva más el impuesto a la herencia. Se solicita, la posesión efectiva se solicita ante el registro civil, el impuesto a la herencia o el certificado de exención de pago de impuesto a la herencia se realiza ante el Servicio de Impuestos Internos y con estos 2 documentos se solicita la inscripción especial de herencia en el conservador de bienes raíces. Como son 1, 2, 3, 4, hay que repetir este proceso 4 veces hasta que existan 4 inscripciones especiales de herencia correspondiente a cada uno de los causantes y a cada uno de los grupos de herederos que existan.
Una vez realizado todo este trámite, vamos, como dije, vamos a tener 4 inscripciones especiales de herencia y por lo tanto ya podríamos finalizar el trámite. ¿Por qué tenemos que finalizar el trámite de cesión de derechos? Porque acá no teníamos radicado los derechos, no había una inscripción especial de herencia, solamente se agregaron los datos de derecho a la representación o continuadores legales. Por lo tanto, los datos de la propiedad estaban inconclusos. Para completarlos, se agregan los datos que obtuvimos de cada una de las inscripciones especiales de herencia. Entonces, tenemos la escritura original de cesión, que sería esta. Luego le agregamos una escritura complementaria donde incorporamos estos datos, los datos de inscripción especial de herencia. Y con eso vamos a solicitar la inscripción de la cesión de derechos, que como se transfirieron todos los derechos, se tiene que inscribir como especie o cuerpo cierto, y con un único propietario, por lo tanto, vuelve a estar inscrito de manera correcta en el conservador, y con esto ya tendríamos un nuevo propietario de la totalidad de los derechos y por lo tanto dueño del inmueble que se está transfiriendo. Es un proceso un poco largo porque cada una de estas inscripciones especiales de herencia, cada una de las posesiones efectivas se demora entre 45 y 60 días en obtener una resolución positiva. El certificado de impuesto a la herencia es sumamente rápido de conseguir, podría estar dentro de un día, máximo 2. Pero la inscripción especial de herencia puede tomar varios días, entre 15 a 90 días, dependiendo del conservador de bienes raíces. Por lo tanto, 60 más 90 días son 150 días, aproximadamente en el mayor plazo que pueda existir. Por lo tanto, tendríamos alrededor de 5 meses entre cada una de estas. Y al ser 4, serían 20 meses. 5 por 4, 20. 20 meses, un poco más de un año y medio entre que pase la inscripción original, que era esta, al nuevo propietario. Aquí harían 20 meses. Finalmente, ¿cuáles son las situaciones que hay que poner mayor atención al momento de realizar una compraventa a un grupo de personas que forman parte de una sucesión hereditaria? Primero, la posibilidad de que aparezcan otros herederos, personas que también tengan derechos sobre la propiedad, pero que los actuales poseedores del terreno o los aparentes herederos desconocían, como por ejemplo puede ser la existencia de otro hijo que no estaba en conocimiento de los demás herederos. También es importante distinguir que no existan herederos con o sin plena capacidad. Si acá dentro de una de estas personas, por ejemplo el nieto 3, fuera un interdicto por demencia, el procedimiento para poder transferirlo requiere sí o sí de un procedimiento judicial. Lo mismo si es un menor de edad. Se tiene que autorizar judicialmente la transferencia de los derechos hereditarios. Así que eso es sumamente importante de revisar. También, si hay herederos inubicables, es un gran problema porque no se puede completar el trámite, no se podría inscribir la cesión de derechos y por lo tanto no podría existir un nuevo propietario. Y eso es sumamente importante. Otro caso también que es completamente esencial de revisar es la determinación de cuáles son los porcentajes que corresponden a cada heredero. Porque si le entregan lo mismo a esta persona que a esta, podrían estar incurriendo en un problema que no lo están viendo, porque este hijo tiene más derechos que un nieto, porque este hijo tiene los mismos derechos que este, y este se divide entre 2, o entre 3 en este caso, en el que 2 sería para el cónyuge sobreviviente y 1 para el hijo del hijo, el nieto 1. Entonces, esas cosas son sumamente importantes.
Se podría saltar esa parte o se podría obviar esa parte si dentro de la escritura de cesión de derechos se establece un finiquito, que ninguno de estos herederos, que en este caso serían los cedentes, ninguno tiene ninguna obligación que reclamar, no tiene ningún otro derecho que exigir porque renuncia a través de la misma cesión de derechos. Y con eso se podría solucionar ese problema. Y finalmente, que también es sumamente importante, es que los derechos se encuentren consolidados. Y esto también forma parte de la situación general de la propiedad. Porque para poder transferir esta propiedad que tenemos acá, todos los derechos, que el derecho de dominio se tiene que encontrar consolidado. ¿Qué significa esto? Que cuando existe una persona que es dueño del terreno, son tres elementos que son esenciales. Son el derecho de uso, de goce y de disposición. Para usar y gozar la propiedad, no necesariamente se requiere tener la capacidad de disposición. Disposición es la capacidad para venderla, para enajenarla. Entonces una persona, aun cuando don Osvaldo y doña Angelina hubieran transferido sus derechos y todos los demás herederos los hubieran adquirido, pero si dijera acá, son dueños de la nuda propiedad del terreno ubicado en tal parte, lo que se está transfiriendo es solamente la facultad de disposición y no el derecho de dominio propiamente tal. Por lo tanto, tendrías una propiedad que puedes transferirla, pero no puedes usarla ni gozarla, porque ese derecho está en otra persona que lo adquirió a través de otro contrato que actualmente se encuentra vigente. Y si no está vigente, hay que hacer los trámites también para consolidar estos derechos y finalmente obtener el dominio único y exclusivo sobre ese espacio de terreno. Lo demás, la situación general de la propiedad, hay que revisar, como siempre, hay que hacer el estudio de títulos, hay que revisar si la propiedad no tiene problemas de transferencia, hay que revisar si es que la propiedad tiene acceso a una vía pública, si está dentro del radio urbano, si se encuentra urbanizada o si se encuentran garantizadas las obras de urbanización, porque eso también puede llevarte a incurrir en gastos muy elevados que no debieran corresponderte si has realizado muy bien el trámite. Si estás pensando en comprar una propiedad, contesta el cuestionario de 18 preguntas que va a quedar acá abajo en la descripción. Es totalmente gratuito y en menos de 3 minutos vas a entender si conoces lo suficiente para poder comprar con tranquilidad. Que tengas un muy bonito día y nos vemos en el siguiente video.